Buenas tardes, estoy con Mara Leal, la cual le voy a realizar tres sencillas preguntas en base al trabajo elaborado. La primera pregunta sería, ¿a qué te dedicas? Bueno, actualmente soy egresada de la Interamericana del Norte, estudio administración y estoy trabajando en un club de golf. ¿Conoces tus derechos como trabajadora? No conozco todos, solamente algunos. ¿Has tenido algún problema como trabajadora? No, la verdad no, hay muy buen ambiente de trabajo en toda la empresa y estoy muy a gusto. Buenas tardes, somos el equipo número 5. Somos un equipo número non, por lo cual vamos a hablar de la importancia de conocer los derechos laborales para el trabajador, así como las obligaciones con las que contamos, además los medios de defensa para los que podemos recurrir en caso de que tengamos algún problema. Nosotros como trabajadores es importante que sepamos que tenemos ciertas obligaciones y a su vez tenemos derechos para mejorar nuestro rendimiento en lo que ejercemos, por lo cual la Ley Federal de Trabajo de México es la que nos protege. El derecho laboral es un conjunto de normas jurídicas de la rama del derecho público que se encarga de regular relaciones entre trabajadores y a su vez patrones. En toda relación de trabajo existe un trabajador y un patrón, y los dos cuentan con derechos y obligaciones, esto con el fin de que los dos podamos llevar a cabo sus actividades de manera responsable en la empresa. Cabe mencionar que es muy importante conocer nuestras leyes como trabajador para que no abusen de nosotros al momento de estar laborando. Y lo más importante, saber que la jornada normal es de 8 horas para la diurna, 7 para la nocturna y 7:30 para la mixta. Así que como cada 6 días laborados disfrutarás de un día de descanso con goce de sueldo. Además, la empresa debe darte las herramientas y equipo de trabajo para llevar a cabo tus actividades en la empresa de manera responsable y de lo principal de manera segura. Gracias a la Ley Federal de Trabajo, que es un instrumento legal que nos protege a nosotros como trabajadores, ya que se plantean los derechos y obligaciones para el trabajador. Al momento de ser contratados también las obligaciones del patrón hasta que se termine la relación. Cabe mencionar que aunque la Ley Federal de Trabajo se debe de cumplir, desgraciadamente la mayoría de las empresas no lo cumplen, con esta dando a sus trabajadores salarios con base menor al salario mínimo, los pagos extras por los servicios no los hacen tampoco, exceso de tareas, no tener los dados de alta en el IMSS, malas condiciones de trabajo, entre otras muchas cosas más. También se comenta que más del 50% de las empresas no cumplen con, no cumplen con las indemnizaciones de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo. Estamos entrevistando a Francisco Méndez. ¿Qué sabe sobre las obligaciones de los trabajadores? Bueno, la obligación de los trabajadores es, pues número uno, ¿verdad? Eh, no tener faltas, ¿sí? Eh, cumplir con los horarios, ¿verdad? De en cuanto a entradas, salidas, ¿verdad? Es bien importante eso. Eh, por ahí, ¿verdad? Se recomienda mucho, ¿verdad? Que ser bastante educados en cuanto al patrón, en cuanto a los compañeros, ¿verdad? Clientes, de repente llegan clientes por ahí, ¿verdad? Preguntando qué haces, qué no haces, ¿verdad? Contestar debidamente. Y hay muchas cosas que el trabajador tiene que reportarle al patrón, ¿verdad? En cuestiones de algún accidente. Es apoyar, ¿verdad? Apoyar a la gente que se accidenta, y para eso, ¿verdad? Pues uno tiene que estar capacitado para hacer X tipo de accidentes, ¿sí? Porque hay muchos accidentes, ¿verdad? Por ejemplo, de cuando se quema a alguien, de cuando se machuca a alguien, se corta a alguien, ¿verdad? Entonces, todo eso uno tiene que estar capacitado para dar el apoyo y no negarse. La responsabilidad de uno, ¿verdad? Es
bastante, número uno, por lo que es la seguridad. Sí, es una obligación bastante importante. Y la seguridad viene en cuestión de que uno mismo se tiene que cuidar usando su equipo de protección personal. Porque si uno no lo hace, ¿verdad? Estás violando las reglas y en cualquier rato te puedes accidentar, ¿verdad? Y ahí es cuando vienen los problemas contra el patrón o contra una compañía. ¿El por qué? Porque estás violando esa regla, ¿verdad? Que te la dictan o te capacitan desde cuando entras, que todo lo que tú tienes que usar en cierta área de trabajo que vas a hacer. Mi nombre es David Méndez y les platicaré sobre las obligaciones de los trabajadores. Pero, ¿qué es una obligación? Una obligación es aquello que tiene que cumplir alguien por algún motivo. El beneficio de cumplir con las obligaciones es que nos permite construir relaciones cordiales entre trabajadores y patrones y cuidar la seguridad del trabajo. Según el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, algunas obligaciones de los trabajadores son observar las medidas preventivas e higiénicas, desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón, integrar los organismos que establece esta ley. Otras obligaciones son observar buenas costumbres durante el servicio, como decir buenos días o el simple hecho de saludar siempre, ejecutar el trabajo con intensidad, cuidado y esmero, cumplir disposiciones de las normas de trabajo que se les sean aplicables. Algunas obligaciones para la seguridad del trabajador son, por ejemplo, prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesite, poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezca el trabajador, comunicar al patrón deficiencias que adviertan a fin de evitar daños. Es importante saber sobre las obligaciones que se tiene como trabajador, ya que como el patrón tiene sus obligaciones ante sus trabajadores, el trabajador también tiene que cumplir con las obligaciones para que puedan haber una relación armoniosa entre el patrón y el trabajador. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estamos entrevistando a Andrea Arbizu. ¿Nos podrías decir a qué te dedicas? Ahorita soy empleada del Instituto Nacional Electoral, del INE, y tengo actualmente 8 meses trabajando ahí. ¿Conoces los derechos que tienen los trabajadores? Bueno, sinceramente, conozco algunos, pero no sé si esté correcto, la verdad, no te sé decir a ciencia cierta, no los conozco. Estos protegen el bienestar del trabajador en la empresa. Usualmente no son muy respetados por los patrones y en realidad son muy extensos, así que voy a decir los más relevantes. Estos se encuentran en la Ley Federal de Trabajo en el artículo 132, 133, 136 al 151X. El primero de estos sería: por cada 6 días que trabajes, uno deberá ser de descanso. El pago del salario mínimo cuando menos y en efectivo semanalmente en el lugar donde trabaje. Pago de aguinaldo anual. Participar de las utilidades de las empresas. Capacitación para el trabajo. El pago por el tiempo excedente, o sea extra, será el doble de lo fijado a las horas normales. Buen trato en el trabajo. Si el lugar donde prestan tus servicios se encuentra a 100 o más kilómetros de la población en que vives, el patrón deberá pagar el transporte hasta el centro de trabajo y, si es necesario, también a tu familia. Es importante que sepa el trabajador que su patrón tiene la obligación de inscribirlo en el Instituto Mexicano del Seguro Social para contar con los beneficios de las prestaciones que otorga. Algunas de estas son: por enfermedad ordinaria, atención médica, medicinas, hospitalización para el trabajador, esposa, hijos o padres en su caso. En caso de que sufra un accidente de trabajo, atención médica y medicina sin costo. Servicios de guardería para sus hijos. Si el accidente de trabajo le impidiera laborar, se pagará su salario íntegro hasta que sane. Pensión por invalidez, por accidente o por enfermedades contagiadas en el trabajo. Estas, entre otras, son muchos de los derechos que cuentan nosotros los trabajadores como tal. Y es importante estudiarlos a fondo y aprenderlos. ¿Estás hablando sola? No, estoy haciendo
Bueno, pues yo les hablaré acerca de los organismos que protegen al trabajador, instituciones que se basan en la Ley Federal del Trabajo con la finalidad del cumplimiento de la ley y así poder darles la información y la confianza a los trabajadores acerca de sus derechos, obligaciones y en su caso, ¿por qué no?, imposiciones o sanciones por su omisión. Como primer organismo tengo la Profedet, que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Este está descentralizado del Gobierno de México. Forma parte de la Secretaría del Trabajo de Previsión Social y tiene como objetivo proteger los derechos de los trabajadores ante las autoridades laborales. Este organismo atiende a los trabajadores y al sindicato con la finalidad o función de asesorar para así tener una solución ante un problema determinado, tanto para el trabajador como para la empresa, y llegar a una armonía. En caso de no ser así, se da a la tarea de poner multas a los patrones o la empresa, dependiendo el problema. Esta institución es otra institución, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta dependencia solo brinda su apoyo cuando existe un problema determinado basado en la economía de la empresa, ya que ésta tiene el poder de saber cada movimiento fiscal del patrón. Para lo más esencial o lo más básico que pasa con un problema esencial son las huelgas, que tienen que estar avaladas por la Junta de Conciliación y Arbitraje, siempre y cuando la mayoría o gran cantidad de un sindicato estén de acuerdo de la huelga.